Cordial saludo para todos. Mi nombre es Elkin Escudero, docente del Politécnico Cobán. Soy el docente que estará a cargo del taller sobre la gestión integral de residuos. Cabe anotar que es indispensable que todas las personas que están participando de este taller, pues primero que todo le den una lectura al decreto 351 del 2014. Tómense en ese tiempo para analizar el documento, al igual que la resolución 1164 y su respectivo manual de gestión, dado que de ahí saldrá toda la temática que vamos a ver en esta presentación. Entonces, no va a ser suficiente estar presente acá durante esta conferencia, sino que es necesario para mayor contextualización de la materia que estemos atentos a lo que dice la normatividad colombiana. Bueno, una vez más, entonces, bienvenidos a todos. ¿A quién aplica la normatividad? Entonces vamos a hablar del ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas en el decreto 351 del 2014 establece que todas las personas, tanto naturales como jurídicas, ya sean tanto del sector público como privado, deben de realizar esta gestión ambiental, ¿sí? O sea, todos aquellos que identifiquen, separen, empaquen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen, traten o dispongan finalmente de los residuos generados, pues tendrán que dar cumplimiento a la norma. Entre ellos, ¿a quienes podremos mencionar? Pues hablemos de toda la parte del sector salud. Todas las instituciones de salud tienen la obligación de implementar el plan de gestión. ¿Quiénes más? Las droguerías y farmacias droguerías. Ahora bien, cabe anotar que tanto que las droguerías se deben de tomar desde otro concepto, desde otro punto de vista, dado que desde la normatividad colombiana, estas no hacen parte desde del sector salud. Son considerados establecimientos comerciales, aunque tengan un mismo campo de acción, como es la salud, pues hacen parte de dos instituciones completamente diferentes. ¿A quiénes más les aplica? A los bancos de sangres y de tejidos, a los centros de docencia y investigación de organismos vivos, a bioterios y laboratorios de biotecnología, a servicios de tanatopraxia, morgues, necropsias, a servicios de lavado de ropa hospitalaria, plantas de beneficio animal, a servicios veterinarios, entre los que se incluyen consultorios, clínicas, laboratorios, droguerías veterinarias, peluquerías veterinarias. ¿Quiénes más? Establecimientos destinados al trabajo sexual y otras actividades ligadas. ¿Qué otras instituciones corresponde esta normatividad? A todo lo que son centros de estética, cosmetología y todas aquellas otras donde hay servicios de piercing, pigmentación o tatuajes. Entonces, desde el ámbito de aplicación de la normatividad, todas estas instituciones deben de cumplir con el plan de gestión integral de residuos. Bueno, ya hemos hablado de cuáles son aquellas actividades económicas relacionadas con la gestión integral de los residuos. Ahora vamos a hablar de los integrantes. Como primer integrante tenemos por acá a los generadores. ¿Quiénes son aquellos? Los generadores son aquellos que producen los residuos, ¿sí? Que desde sus actividades, desde sus funciones cotidianas, pues van a producir tanto residuos peligrosos como no peligrosos. Siguiendo estos, tenemos a los gestores. ¿Quiénes son los gestores? Los gestores son aquellos que se encargan de hacer la destinación final de los residuos, que a través de un sinnúmero de procesos, de actividades, de clasificación de esos residuos, pues toman la decisión
más conveniente o establecida a través de los diferentes procesos, procedimientos o protocolos que ellos ya tienen establecidos para la gestión o la disposición final de estos residuos. Y tenemos también a los transportadores. Estos transportadores, que son unas empresas que están trabajando exclusivamente con la recolección de estos residuos peligrosos. ¿Cuál es el proceso ahí? El generador debe de contratar a un gestor, a ese gestor que se va a encargar de recolectar los residuos. Este gestor, pues ya sea que tiene o cuenta con sus propios vehículos o contrata con un tercero para que haga esta recolección en el sector, ya sea en el hospital, ya sea en la peluquería, ya sea en la farmacia, en la droguería, en cualquiera de esas actividades anteriormente mencionadas. El proceso tiene que estar muy bien establecido. Los gestores y los generadores deben de contar con unas áreas de almacenamiento, ¿sí? Ese almacenamiento que tiene que contar con unas condiciones propias. Como sugerencia, siempre se la hago a las diferentes instituciones, es contar con una pintura epóxica, ¿sí? Para que de esta manera pues podamos tener un producto mucho más fino que evite de alguna manera el deterioro fácil de la pintura. Los pisos deben de ser lisos, debe de tener desagüe, deben de ser lavables, ¿sí? Y deben de contar con unos protocolos, unos procesos para el aseo y desinfección de estas diferentes áreas. Cabe anotar también que es indispensable saber que estos residuos deben de estar debidamente clasificados. ¿Cómo? Deben de estar los residuos peligrosos en una celda diferente de los residuos no peligrosos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los residuos que nos van a recoger estas empresas? Todos los residuos peligrosos, todo lo que tenemos en bolsa roja, ¿sí? Además de ellos, pues también tendrán que tener o recolectar lo que son los recolectores, donde pueden estar tanto los residuos cortopunzantes o aquellos de riesgo químico o sobrantes, envases, sobrantes de medicamentos que corresponden a esos residuos químicos. Entonces este es el proceso que realizan o la gestión que realiza desde la parte interna, ya sea el generador, y desde la parte externa el gestor y el transportador. Bueno, ahora los voy a dejar con un video donde nos va a mostrar cuáles son los diferentes procesos, las diferentes actividades que realizan los gestores dentro de su empresa, ¿sí? Cómo realizan esa clasificación de los residuos, SASP es una empresa con cobertura nacional, experta en el manejo de residuos peligrosos y especiales. Somos una empresa que se preocupa por que el impacto ambiental sea minimizado, porque se cumpla la normativa que las autoridades ambientales promueven. Todos los residuos que llegan a la planta Mosquera son previamente estudiados por el personal técnico para ser recibidos. Los residuos son recibidos inicialmente en báscula, donde se hace el pesaje de los residuos, tenemos báscula calibrada y además se hace la inspección de los vehículos de acuerdo a la reglamentación nacional. Los residuos son llevados a la zona de almacenamiento temporal, donde son puestos de acuerdo a su compatibilidad química, para ser llevados a la planta de incineración o también para ser pretratados antes de ser dispuestos en celda de seguridad. Actualmente contamos con el sistema globalmente armonizado para todo el sistema de almacenamiento. Los residuos que son llevados a la planta de incineración son sometidos a horno a temperaturas entre 800 y 1200 grados para destruirlos en forma térmica y poder así hacer una buena clasificación y buena gestión de estos residuos. En el horno también contamos con 3 cuartos fríos
para almacenamiento de todos los residuos patógenos. También contamos con un sistema de control automático para la medición de las variables del proceso y poder llevar un control adecuado. De igual forma tenemos cuartos para almacenar residuos de carácter industrial. La celda de seguridad es un lugar técnicamente diseñado donde para una capacidad hasta de 100.000 metros cúbicos son dispuestos los residuos que han sido pretratados en forma ordenada, colocando capas de residuos, capas de material de cobertura, hasta llegar a una altura aproximadamente de 6 a 10 metros para luego finalizar con la cobertura de las celdas de seguridad. La celda de seguridad finaliza con el manejo paisajístico que se le da al terreno. Se coloca la geomembrana encima de los residuos, se coloca material de cobertura, pasto en césped para dejar el lugar como un lugar de contemplación pasiva. Tecniamsa es una compañía que brinda soluciones ambientales, responsables y eficientes para la disposición final de residuos peligrosos y especiales. Su tratamiento térmico, efectiva solución tecnológica, incinera hasta 3.500 kilogramos por hora en sus parques tecnológicos ambientales ubicados en Bogotá, Barranquilla y Manizales. En Tecniamsa disponemos los residuos generados en los sectores petróleo y gas, industrial, hospitalario. Todos ellos son residuos peligrosos que implican un manejo y una disposición especial, acorde a las normas nacionales e internacionales vigentes. El proceso de incineración comienza en el sistema de cargue, con lotes de 50 kilos. La carga trabaja de forma automatizada, evitando que los operarios tengan aproximación a zonas calientes. Una vez el material es cargado, pasa a la cámara de combustión, que está compuesta por un tambor giratorio con movimiento constante y una temperatura mínima de 850 grados centígrados. La rotación constante de los residuos y el tiempo de residencia garantiza una incineración completa. Como resultado de esta etapa del proceso se obtienen cenizas, que son almacenadas en empaques sellados y dispuestas en celdas de seguridad. Los gases siguen un importante proceso que continúa en la cámara de postcombustión. Acá elevamos la temperatura a mínimo 1200 grados centígrados, con 4 segundos de residencia, con el objeto de destruir sustancias como las dioxinas, los furanos y más de 120 sustancias tóxicas, dañinas y cancerígenas para el ser humano. Posteriormente, los gases pasan al dry scrubber, donde reciben un enfriamiento rápido en medio segundo, pasando de 1200 a 250 grados centígrados, mediante la inyección de agua e hidróxido de sodio, neutralizando los gases ácidos como el clorhídrico y el dióxido de azufre. El siguiente paso es el ciclón, que por medio de un proceso de succión recoge las sales como el cloruro de sodio, el sulfato de sodio y las cenizas volátiles. Posteriormente pasamos a la cámara impactadora, donde a través de un cambio brusco de volumen se disminuye la velocidad del gas y se genera una precipitación de material particulado. Por último, entramos al filtro de mangas, que remueve material particulado hasta de 0,1 micras, proceso que garantiza el 99,9% de eficiencia. Para garantizar un material limpio,
pasamos al reactor de dioxinas y furanos, donde hacemos una destrucción catalítica por medio de óxidos de titanio y vanadio. Finalmente, y para terminar nuestro proceso de tratamiento térmico, llegamos a los ventiladores, los cuales generan una succión permanente de todo el proceso, lo que garantiza que no existan emisiones al exterior de la planta. Este proceso de tratamiento térmico de incineración es el resultado de más de 10 años de investigación y desarrollo, donde Tecniamsa ha construido e implementado la más efectiva solución tecnológica nacional para el tratamiento de residuos peligrosos. En Tecniamsa trabajamos para proteger a las personas y al medio ambiente, porque unidos hacemos posible un mundo sostenible. Tecniamsa, una empresa del Grupo Sala. Por último, vamos a ver este proceso de desactivación de los residuos. Bueno, ya hemos tenido la oportunidad de observar los diferentes procesos y procedimientos que realizan los gestores con la disposición final de los residuos, donde pues finalmente lo que se busca es tener un impacto positivo con el medio ambiente. Ahora
tenemos que considerar las diferentes obligaciones que tenemos todos los generadores, ¿sí? Recuerde muy bien todos aquellos que encontramos en el ámbito de aplicación. En este orden de ideas, cada generador tiene la obligación de formular, de implementar y actualizar y tener a disposición de las diferentes autoridades, tanto ambientales como las departamentales y municipales, e incluso el INVIMA, dentro del marco pues de la competencia que le corresponda, el plan de gestión integral para los residuos generados en la atención en salud. Y todo esto tiene que ser en el marco de la normatividad. El decreto 351, tengamos en cuenta que deroga aquel decreto 2676 del 2000 y que en aras de propender de que todas las empresas puedan dar cumplimiento a la normatividad, pues nos dice que aún sigamos actuando bajo el manual establecido en la resolución 1164 del 2002. Por esta razón, pues basados en lo establecido en ese manual, es como cada uno o cada generador debe de implementar ese plan de gestión, ¿sí? Ese plan de gestión cuenta con diferentes actividades, diferentes componentes, los cuales estaremos viendo en otra presentación. Cabe resaltar que este compromiso no solamente es con las instituciones de vigilancia y control. Este compromiso tiene que ser con cada una de las personas que participan en el proceso. Usted es uno de esos responsables, usted es uno de los responsables de que se haga una correcta segregación en la fuente. Usted es el responsable de que se haga un adecuado movimiento de estos residuos dentro de la institución. Por esta razón, todas las personas deben de estar capacitadas, ¿sí? O sea, la institución debe de brindar espacios de capacitación al personal y eso debe ser demostrado, ¿sí? Como mínimo anualmente, las empresas se deben de estar capacitando, deben de estar en procesos de inducción y de reinducción para aquellas personas pues que ya han tenido la oportunidad de revisar la normatividad con anterioridad. Cabe anotar que esta capacitación nos tiene que llevar a tener una conciencia ambiental. O sea, no es una capacitación por dar cumplimiento a la norma, no. Es una capacitación que nos tiene que llevar a que cada día seamos más amigables con el medio ambiente, ¿sí? A tener una ecoeficiencia, ¿sí? Un manejo adecuado, un manejo integral de los residuos. ¿Qué otras actividades o obligaciones tienen los generadores de los residuos? Responder por los residuos peligrosos que genere. O sea, la responsabilidad del generador no solamente está en hacer una correcta segregación en la fuente, en hacer un movimiento interno correcto de los residuos, en hacer un adecuado almacenamiento dentro de la institución. La responsabilidad de los gestores, de los generadores en este caso, va mucho más allá y va a garantizar a que todos los gestores cumplan con todos los procesos y procedimientos que estos tienen establecidos. Por eso la normatividad también nos pide que debemos de capacitarnos dentro de las empresas gestoras, que debemos de hacerles unas auditorías, que debemos asistir a conocer sus plantas, a mirar cómo es cada uno de los procesos que realice, a mirar
que sí tengan un cumplimiento, de que los permisos ambientales estén al día, de que cumplan con todos y cada uno de los procedimientos que se tienen establecidos. Entonces, es una de nuestras responsabilidades, ¿sí? Como lo decíamos en la diapositiva anterior, capacitarnos, pero también somos responsables directos de lo que el gestor haga con cada uno de los residuos y a su vez el transportador, ¿sí? Porque tenemos la obligación de entregarle al transportador todos los residuos de la forma correcta. ¿Y cuál es esta forma correcta? Pues donde vamos a entregarle los residuos debidamente amarrados, las bolsas debidamente anudadas, debidamente rotuladas. Debemos de hacer el peso de cada uno de estos residuos y por ende el transportador a mí me debe dejar un recibo, me debe dejar una colilla, un documento como soporte de la recolección de este residuo. Entonces, es mi responsabilidad, escuchemos bien, hacer una correcta entrega al transportador y garantizar que el gestor realice la debida destinación final de los residuos. Otra obligación que tenemos es conservar estos comprobantes de recolección. Comprobar ante las entidades de vigilancia y control cuando nos visiten que nosotros sí estamos haciendo todo lo correspondiente al plan de gestión integral de residuos. ¿Sí? También debemos de conservar todas esas certificaciones que nos entregan los gestores. Los gestores tienen la obligación de darnos una certificación semestral de todos los residuos, de la suma del total de los residuos que se hayan generado dentro de ese periodo. ¿Sí? O sea, aparte del recibo que nos está entregando el transportador, el gestor debe de hacernos llegar esa información. Esa información algunos la tienen de forma sistematizada, entonces nos van a pedir que ingresemos a sus páginas para poder obtener estos certificados. Otros no lo hacen de forma física, de forma manual. Cual sea el procedimiento, pues no importa. La verdad, lo que necesitamos realmente es que nos certifiquen cada uno de los residuos que nosotros le hemos estado entregando. Muy importante también tener en cuenta todos esos certificados de capacitación. Nosotros necesitamos entregarle, soportarle a los entes de vigilancia y control todas esas certificaciones que nos estén entregando. ¿Qué otras obligaciones tenemos? Mire, abstenerse de disponer los desechos o residuos generados en la atención en salud y otras actividades en vías, suelos, humedales, parques, cuerpos de agua o cualquier otro sitio no autorizado. Por ningún motivo, ninguno de los funcionarios debe desplazarse por las calles con una bolsa roja, una bolsa rotulada que contenga algún tipo de residuo. ¿Sí? Tengamos algo muy presente, desde que la persona porte una bolsa de esas, o sea, ese color es un indicio, me está diciendo que lo que se contiene ahí dentro es algo peligroso. Entonces, por ningún motivo, las bolsas rojas rotuladas deben salir de sus instalaciones por un medio diferente a las del transportador a quien se le está entregando todos esos residuos. ¿Sí? No quemar a cielo abierto los desechos o residuos generados en la atención en salud y otras actividades. Por eso es tan importante que hagamos la visita al gestor. Por eso es tan importante que controlemos el movimiento que hace el transportador con cada uno de mis residuos. ¿Sí? Recordemos, yo soy responsable de lo que genero. Por esa razón, soy responsable de lo que el transportador y el gestor realice con mis residuos.
abstenerse de transportar residuos peligrosos en vehículos de servicio público de transporte de pasajeros. Por esa razón, tenemos contratado un transportador. Bueno, está bien. Muchas veces este contrato no se hace directamente con el transportador, sino que se hace con el gestor, quien a su vez garantiza la recolección de estos residuos. Entonces tengamos muy presente cumplir con cada una de estas obligaciones, ¿sí? Muchísimas gracias por la atención prestada. Espero que en este video, en este tutorial, hayamos tenido la oportunidad de conocer un poco más sobre las funciones que cumple cada uno de los integrantes, sobre ese campo de aplicación de la normatividad. En otras diapositivas estaremos viendo cómo se realiza la segregación en la fuente, cuáles son esas obligaciones que tenemos nosotros como generadores, ya desde el componente interno de la institución. También vamos a hacer un acercamiento a la resolución 1164, donde vamos a mirar un poco el paso a paso de lo que nos dice la norma del deber ser para poder construir el manual de gestión de residuos. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada.